Buenas, el siguiente video es para el curso de Antropología por Clara Márquez. El término cultura utilizado en un contexto antropológico tiene un sentido mucho más amplio que el que abarca en el habla ordinaria. El desarrollo del concepto de cultura y la insistencia en considerar cada cultura como un todo integrado ha sido una de las principales aportaciones de la antropología a las ciencias sociales. Pero, en definitiva, ¿qué es la cultura? Podría decirse que es el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. La cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo a una sociedad determinada. Por el conjunto de formas y expresiones se entiende incluye las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que predominan en el común de la gente que la integra. El término cultura tiene un significado más amplio y con múltiples acepciones. Lo mismo sucede con palabras como ciencia, conocimiento o fe, vocablos concretos con diferentes valoraciones y sentidos. Los antropólogos reconocen dos grupos según el sentido que den al concepto de cultura. Por un lado están los llamados materialistas, que consideran que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación grupo a un entorno social, político o determinado. Este grupo afirma que la cultura es como un todo complejo, que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Es el sistema integrado de pautas, de conductas aprendidas que no son fruto de la herencia biológica. Es en conjunto el resultado de la invención social y es transmitida y conservada solo a través de la comunicación y el lenguaje. Pero está también el grupo de los mentalistas, que dicen que la cultura es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no en sí misma conducta. La conducta considerada en su conjunto es abstracción, pues realmente lo que observamos son pautas de conducta, pero nunca la cultura en su totalidad. Para este grupo, la cultura se presenta como una teoría que nos ayuda a comprender una serie de hechos, ordenándolos y dándoles un sentido en cuanto a su relación con un grupo determinado de individuos. Bien, el concepto de cultura, antropológicamente hablando, proporciona a la búsqueda interminable del hombre intentando comprenderse a sí mismo y a su propia conducta, una búsqueda que presenta dos variantes, por un lado la individual y por otro la del hombre como animal social, es decir, la que interrelaciona de manera compleja con el resto de individuos. Por otra parte, el concepto de cultura nos proporciona una útil ayuda en cuanto que nos puede facilitar en gran medida la predicción de la propia conducta humana. Cuanto más conozcamos de una cultura, más fácil nos será predecir la cultura normativa de sus miembros. Para muchos, cultura y sociedad son sinónimos, pero realmente no es así. Estos dos términos frecuentemente son confundidos entre sí. Cultura y sociedad no son los mismos. Podemos hablar de un individuo como perteneciente a una sociedad, pero no a una cultura. Una sociedad sugiere que es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes que actúan juntos para conseguir metas comunes y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. La sociedad sí se nos presenta como una realidad, como algo completamente tangible. Una sociedad ocupa un espacio determinado e identificable. Está localizada territorialmente. La diferencia entre cultura y sociedad es que la cultura es el modo de vida de un pueblo y sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes y la forma
en que se comportan su propia cultura. Al aprendizaje tanto consciente como inconsciente, por el que las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores, se le llama enculturación. Mediante este proceso se consigue la perfecta adaptación del individuo a la vida social. Los antropólogos han llamado relativismo cultural al hecho de que cada cultura posea rasgos comunes con las demás, pero que a la vez sea diferente de cualquier otra y por tanto única. El relativismo cultural afirma que las pautas positivas y negativas, es decir, los valores del bien y del mal, y los de uso y eficacia, elementos adaptativos, son relativos en cada cultura. El relativismo cultural supone, en último término, que toda pauta cultural es tan digna de respeto y válida como las demás. ¿Pero qué es el etnocentrismo? El etnocentrismo es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Es la costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otra gente, de acuerdo con el conjunto de normas de la cultura propia. Pues bien, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya sido de su agrado y también de entendimiento.